Muy bien, con motivos de la celebración de la conversión de San Agustín, vamos a realizar esta pequeña entrevista en la cual, pues, hermanos nos van a conversar, nos van a compartir acerca de su conversión personal en este contexto, en este marco. Bueno, nada, bienvenido, Fray Miguel Olitas, ¿cómo está? Buenas tardes. Qué gusto verlo, Fray. Salúdame a los hermanos que lo están viendo. ¿No? No te escuché, perdón. Si nos puede saludar a los hermanos que lo están viendo, que lo están... Hola a todos los chicos de comunidad, a todos los que van a ver, están viendo este video. La conversión de San Agustín para nosotros y todo este tema de la conversión para los agustinos resulta muy importante. De hecho, en la iglesia solo se celebran en una misa dos conversiones, la de San Pablo y la de San Agustín, en toda la iglesia. Entonces, este tema de la conversión para un agustino resulta súper importante y vamos a ver qué sale, ¿no?, de este compartir. Gracias por la pequeña intro. No sé, pues tenemos a una hermana que termina que termina participando de alguna manera públicamente en las actividades de comunio, y creo que hay muchos hermanos en comunio que la conocen. Esta es la gran Camo. Camo, hermana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por invitarme a este conversatorio. En realidad te espero aportar lo que pueda con mi historia. De hecho, justo por la conversión es que me considero más agustina que nada. Así que eso. Fuertes palabras. Es por la conversión en la cual me considero más agustina que nada. Interesante. Y de hecho viene un hermano conocido por las redes, y no solamente entre los agustinos, sino en el mundo católico en general. Es un influencer en las redes, y pues nada, está aquí, nos ha regalado su presencia. ¿Qué tal, hermano Renzo Peche? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. De hecho, compartir este conversatorio con grandes amigos y sobre todo compartir sobre este tema tan importante que es la conversión para las personas creyentes, ¿no? Así que voy a compartir mis pocos conocimientos que tengo y más que todo mi testimonio, que también, como dice Camus, creo que es muy parecida a la de San Agustín. Espero que no tanto. De hecho, la intención de este conversatorio es poder darle una mirada más actual a la conversión de San Agustín, ¿verdad? Por ahí, pues leyendo, buscando un poquito, San Agustín se convierte a los 31 años, si es que no me equivoco. ¿Creen que tiene que ver la edad al momento de la conversión en la cual uno pues se convierte, o cómo ha sido particularmente para cada uno? ¿Cómo fue el contexto en el cual, pues no sé, Fray Miguel, en qué momento para usted se realizó esta conversión? La edad tiene que ver, creo que sí tiene que ver porque hay edades que pueden ser un poco más críticas, ¿no? Una adolescencia, por ejemplo, o un tener unos 30, 33, en donde uno comienza a tomar, a apropiarse de la vida, a verla desde otra perspectiva, te permite preguntarte y hacerte preguntas muy profundas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué he hecho? Y estas preguntas sí pueden llevarte a tomar decisiones importantes y buscar soluciones, ¿no? A mí me llegó la conversión, a los 17 años, en medio de la adolescencia, y fue un camino también de búsqueda, de encontrar mi propia identidad, de saber quién soy, a dónde voy, y todas estas preguntas que aparecen, ¿no?, en la vida, me llevaron a este encuentro con Jesús. Es un encuentro con una persona, ¿no?, que una vez que te coge de la mano, ya no te suelta, ¿no? Es todo un camino que tiene un inicio, pero no un final. Claro, de hecho, pues cuando hablamos de la conversión, hablamos que hay una búsqueda previa, ¿verdad? Siempre hay algo que nos está llamando, por eso estamos buscando en cada lado, en distintos espacios, en distintas personas, eso que nos falta. No sé si, Renzo, nos puedes compartir un poquito acerca de cómo fue tu búsqueda. Sí, bueno, de hecho, parte de mi conversión también se lo debo a Comunio.
De hecho, bueno, mi novia también, Carla, que ayudó bastante en que este proceso se diera. Creo que muy similar a San Agustín, creo que a mí, sinceramente, bajo una experiencia, creo que la madurez también me ha ayudado mucho a saber discernir y saber cuál es mi camino adecuado aquí, en la Tierra. Además, creo que la búsqueda de conocimiento y verdad, que también la propia madurez me ha ejercido, también ayudó a fortalecer mi fe. Y obviamente poder, porque, o sea, Fray, de repente si me equivoco, me corriges, yo creo que finalmente una conversión es posible que también se pueda dar progresivamente, o sea, no de repente de un golpe, como algunas personas. A mí, en mi caso, fue así, o sea, obviamente empecé a buscar mucho más conocimiento que finalmente terminó de cerrar este camino que yo decidí seguir. Entonces, yo creo que sí, bajo la pregunta inicial, Kevin, yo creo que la madurez también que puedas tener en distintas situaciones, en el caso de Fray Miguel, a los 17 años, en mi caso fue casi a los 21, 22 aproximadamente, que se dio mi conversión, y obviamente también yo no era tan cercano a la iglesia, de repente como en mi caso un colegio católico como San Agustín, pero creo que hay distintos escenarios, todas las personas son distintas también, ¿no? Hay distintas cómo poder afrontar una conversión, pero en mi caso particular fue así. Gracias, gracias por el compartir. Bueno, no sé si, Camu, me gustaría preguntarte cómo comenzó esta inquietud, cómo comenzó esta conversión, fue un proceso. Por ejemplo, Renzo dice que fue un proceso, para algunos conozco, fue de la noche a la mañana, fue bien San Agustín, ¿no? Fue un toma y lee. En tu caso, ¿cómo fue? Si nos puedes compartir un poquito. Bueno, yo creo que, o sea, ponte diferencia un poco de lo que comenta Renzo, ¿no? De la importancia de la madurez para todo eso. En mi caso, yo siempre considero que si el Señor no me hubiera buscado desde tan joven, porque de hecho, yo creo que hice una conversión, pero el momento en que yo decidí seguirle fue cuando tenía 14 años, o sea, fue muy joven, era muy chiquita. Y de hecho algo que estoy segura es que si el Señor en ese momento no hubiera puesto la semillita en mi corazón, hubiera sido muy difícil que de adolescente, de joven o de adulta, yo le siga, yo le ame y yo me convierta, ¿no? Entonces, yo creo que de muchos tiempos, en mi caso fue como muchos de los chicos desde confirmación. De hecho, yo era mucho más joven a lo que normalmente la gente se confirma. Por ahí Miguelito me conocía cuando tenía todavía 13 años y entré a confirmación. Y sí, pues en realidad también dentro de ese, o sea, fue un proceso, ¿no? Por la búsqueda, por lo que yo buscaba en ese momento. Pero igual yo considero o sea, también considero que es un proceso porque yo creo que se sigue haciendo, ¿no? En cuanto van pasando los años, uno se va convirtiendo o sea, convirtiendo parte de cosas en su vida que van variando en cuanto vamos creciendo. Pero sí, en mi caso, o como varios supongo, yo creo que, o sea, si no hubiera sido el momento hace ya 10 años, que el Señor me hubiera llamado o haya habido esa conversión, hubiera sido muy difícil que ya de más grandecita pase. Eso. Chévere. Y un poco para entrar y hablar un poquito de San Agustín. Claro, él fue una persona antes y después de su conversión, ¿no? Mencionamos a sus 31 años, pero ¿cómo era él, cómo era San Agustín antes de ese momento específico? O sea, de joven, ¿no? Hablamos de su etapa de joven. ¿Se asemejaba a nuestra vida personal, a cómo éramos nosotros, a los jóvenes a los cuales, pues, con los cuales conversamos, a los cuales guiamos? ¿Cómo podríamos de repente hacer esa analogía con el joven actual, ¿no? ¿Cómo se puede un joven identificar con el San Agustín joven, ¿no? Para la redundancia. No sé si Miguel nos puedes compartir un poco al respecto. Yo creo que sí, o sea, creo que sí hay muchos elementos semejantes. Cuando San Agustín escribe las confesiones y en muchos de sus escritos, una de las palabras que más aparece, de hecho, es el amor.
De hecho, en la iconografía agustiniana, cuando ustedes ven a un santo que tiene el corazón con llama, está encendido, es casi un hecho que es San Agustín. Es parte de su iconografía, el corazón y el amor. Y esta reflexión del amor lo llevó a Agustín a preguntarse mucho sobre los afectos, sobre el conocerse personalmente, sobre buscar aquello que satisfaga ese deseo de amar de verdad. Y creo que los jóvenes buscan lo mismo. A veces ponen e intentan saciar este deseo en diferentes cosas y se van dando cuenta que no satisface y van buscando otra y otra y otra. Y San Agustín hace también ese mismo camino de búsqueda. Entonces, cuando uno se acerca a leer a San Agustín, sí encuentra estos elementos que pueden coincidir, ¿no? Una búsqueda de la verdad, una búsqueda del verdadero amor, que está muy presente en San Agustín, y como algo que deriva de esta realidad del amor es, para San Agustín es muy valioso, por ejemplo, la amistad, una amistad espiritual, una amistad real, cierta, ¿no? Él cuenta que tuvo un amigo que luego lo perdió, y en algún momento hace esta comparación entre una amistad que puede ser carnal, muy humana, y una amistad verdadera, espiritual. Y el tema de la amistad también es muy actual, es muy real entre los jóvenes, ¿no? Por tanto, sí hay muchos elementos, por la forma de ser de Agustín tan apasionado en su búsqueda, que coinciden con la realidad de nuestros jóvenes. Creo que vale la pena volver al libro de las Confesiones y poder leer así de primera mano la historia de San Agustín. Yo recomiendo, para iniciar la lectura de las Confesiones, del libro 1 al 10 nomás, el 11, 12 y 13 para después, pero estos 10 primeros capítulos, libros como le llama, vale la pena, ¿no? Se puede empezar siempre por el libro 8, que es como la escena de la conversión, ¿no? Que siempre es la que más mueve, y después leer todos los demás capítulos. Vale la pena volver a las Confesiones. Están buenos los tips, no los sabía, no los conocía. De hecho, voy a ir de frente acá al libro 8 para leer esa parte en específico. De hecho, dentro de lo que han conversado, me llamó la atención que, pues, claro, Camus mencionaba cerca de 13 años, 17 años, Renzo, pues, fue un poco a los 20. Podemos decir de que la edad es un factor importante, tiene que ver con el momento de la conversión, o de repente esta conversión temprana de repente tiende a ser más un proceso, la conversión madura es más ya una decisión firme. ¿Cómo podríamos, no sé, brota también esa duda, esa cuestión, ¿no? Si fuera un joven preguntaría, pucha, entonces recién a los 20 es mi conversión verdadera, ya depende de mi experiencia personal. No sé qué piensas tú, Renzo. Bueno, yo creo que definitivamente el tema de la conversión, particularmente la edad, puede ser distinta, ¿no? En el caso de San Agustín, como ya lo decías al inicio, fue a los 31, en mi caso fue a los 21, Fray Miguel igual, a los 17, ¿no? Pero yo creo que Dios llega en el momento que realmente es necesario esa conversión. Yo creo que cuando llegó a mi vida era el momento adecuado para poder generar ese cambio, ¿no? 180 que yo necesitaba. Porque realmente antes de mi conversión yo al menos no tenía un sentido de moralidad tan firme, ¿no? Y obviamente eso también ayuda un montón. O sea, psicológicamente el ser humano creyente cambia distintos puntos de vista y a tomar decisiones, es mi opinión, ¿bien? Y lo que pude haber leído también, de que cambia en muchos aspectos. Y me ha pasado a mí, definitivamente. O sea, yo hago regresivamente cómo actuaba antes y cómo actúo ahora, y también lo comparo con amistades que tenía antes y ahora también tienen mi edad, y es como que, oye, no, definitivamente hay un cambio aquí, ¿no? O sea, de decisión, de compromiso, ¿no? Inclusive de poner el amor al prójimo también sobre uno mismo, en muchos de los casos, ¿no? De poder entregar tu vida, o sea, cosa que no experimentamos en personas no creyentes, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la edad puede ser distinta en muchos de los casos. Yo creo que es muy variante el tema de la edad,
obviamente Dios definitivamente está buscando esa conversión, y creo que también por el lado de Santa Mónica fue un constante también en la ayuda de su hijo San Agustín. Entonces yo considero de que no. O sea, yo creo que puede haber distintas edades y Dios realmente necesita de ti, necesita de este hijo para que pueda encaminarse, lo va a hacer. Obviamente también hay el otro lado, que es el compromiso que tú puedas tener de mantener esa fe y también de buscar la verdad o lo que realmente necesitas hacer en este momento. Chévere. Gracias. En realidad me parece súper chévere lo que mencionas, porque me entraba un poco la duda, ¿no? Si yo soy joven y digo, entonces, y no me he convertido, por así decirlo, no he tenido esta experiencia de Dios en la cual yo pueda reconocer y decir, yo hasta ahora no me convierto, he ido a retiros, he ido a jornadas, ejes, confirma, noches de oración y todavía no me convierto, entonces todavía no puedo experimentar esta amistad, este amor, esto que ustedes llaman el amor pleno de Dios, esta experiencia de Dios. O sea, ¿cómo es ese proceso para el joven que todavía no experimenta esto? No sé si alguno, quien sea el que desee, puede comentar al respecto. Te escucho y recuerdo también la misma experiencia volviendo a San Agustín, a nuestro padre. En muchos lugares cuando hablan de San Agustín, hablan de por lo menos dos o tres conversiones antes de la conversión a nuestra fe. Hablan de una conversión a la sabiduría en el Hortensio, hablan de una conversión a la filosofía con Platón, ¿no? Y recién llega la fe cristiana. Entonces, sí hay un proceso, la conversión es un proceso. Si yo soy un joven que todavía no he tenido esta experiencia, no tengo que tampoco desesperarme y decir, pucha, si llego a los 20 años y no me he convertido, ya fue, no me convierto. No, porque Dios tiene sus momentos, Dios tiene sus tiempos, y hay que tener paciencia, ¿no? Eso es sumamente importante, no desesperarse con los tiempos, porque finalmente Él los va a poner. Si hay disposición de corazón, Él los pone. Agustín buscaba, y esta búsqueda lo llevó por diferentes lugares, ¿no? Fue maniqueo, que era una secta, después fue un filósofo más, con un filósofo platónico, por así decirlo, se fue acercando poco a poco a la fe, etc. Entonces, hizo todo un camino, un itinerario. Los jóvenes también debemos respetar ese itinerario personal. De hecho, ahora que mencionabas a Mónica, sería interesante algún momento conversar también, porque se hablan también de conversiones de Santa Mónica, ¿no? Santa Mónica no es santa de un día para otro. Santa Mónica también hizo su itinerario de conversión. Y en las confesiones se puede detectar, se puede hallar ese itinerario que Mónica hace. Es un camino, por tanto, hay que respetar los momentos de Dios, tener paciencia, pero un corazón muy dispuesto. Un corazón muy dispuesto es la clave para que Dios en su momento haga ese toque de gracia. Gracias, Fray. Me parece, pues, que ilumina lo que estamos conversando, y me encantaría que pudiéramos también dar ciertas, no sé si Camo, puedes contar un poquito alguna anécdota que habla acerca de esta conversión que hayas tenido. No sé si hay un momento en específico, pero de repente estas distintas circunstancias en las cuales tú puedes decir, pucha, esto me sirvió para convertirme, ¿qué pasó? ¿Con quién estaba? ¿Quién me estaba acompañando? Mi director, amigo, no sé, ¿no? No sé, Camu, no sé si he tocado un tema que no querías hablar, perdóname. Bueno, en mi caso, como le había comentado al inicio, el tema de la conversión es como que es todo un proceso en mi vida. Yo he reconocido que ha sido todo un proceso, pero sí hubo un punto inicial, como que un hito inicial, el primer amor, que fue desde ahí que el Señor, yo creo que fue cosiendo toda mi historia, ¿no? De hecho, como experiencia en ese momento, yo estuve en confirmación, yo era
y soy una persona un poco rebelde con bueno, con mis papás ante la autoridad. Siempre he sido como que tendía a rebelarme o a preguntar absolutamente todo, como que a los mayores, y no, nunca quería ir por donde me decían. Entonces, lo mismo pasó en el momento en que Jesús también toca mi puerta, que viene, me ofrece su amor, ¿no? Estuve en mi retiro de confirmación, recuerdo clarísimo, en el que me comentaron, que me decían como que, Camo, ponte a rezar, que es el Santísimo. Yo era la primera vez que estaba frente al Santísimo, no sabía nada. Me decía, pero ahí está Jesús. Y yo le decía, pero para mí era un circulito, o sea, el pan, Jesús, su cuerpo era un circulito. Pero me dijo, pero arrodíllate, y para eso ese retiro lo viví con algunos frailes que eran los novicios en ese momento. Y ya, pues sí, había algunos que estaban en el piso llorando, otros rezaban en lenguas, y yo estaba como que, Dios, o sea, ¿qué es esto? Porque yo, nada, pues entonces, en vez de meterme más al tema, me paré más atrás, y recuerdo que vinieron a mí y me dijeron, Camo, pero reza. Y le pero ¿qué voy a rezar? Mira esta gente, le digo, o sea, yo no entiendo. Y me dijeron, pero inténtalo. Entonces, bueno, se fue. De hecho, tampoco, o sea, era bien terca, pero tampoco, no sé, no era tanto, o sea, igual tenía mi corazón, pues, no, ahí con esa duda, o sea, tanto tiempo en una catequesis. Yo recuerdo que en ese momento, en ese momento para mí era un circulito, me arrodillé y fui muy retadora, ¿no? Así como suelo ser a veces con mis papás, bueno, solía ser con mis papás. Y le dije, bueno, si realmente existes, háblame, dime que estás, yo quiero creerte. No creo que hayan millones de personas en el mundo que te sigan y todo sea mentira, que la Biblia sea mentira, pero yo quiero escucharte, yo quiero saber que estás para poder darte mi tiempo, mi vida, porque sí tengo la disposición. De hecho, lo dije en otras palabras, ¿no? De más chiqui. Y ya, y ahí quedó. De ahí durante la experiencia, durante la adoración, que eso fue el inicio, nomás casi, pasó algo muy chévere. De hecho, así súper raro, eso no me voy a meter tan hondo porque es como que así súper mío. Pero alguien vino, una de las personas que estaba rezando y rezó por mí y me comentó algunas cosas, o sea, me habló en primera persona, ¿no? Como si fuera el Señor. Yo en ese momento todavía no creía y dije, ¿qué fue? Porque pucha, era una persona X, ¿no? Una tía que yo ni sabía quién era, pero me comentó de alguna experiencia de mi vida en particular en donde yo justo estaba, o sea, tenía como que toda una búsqueda gigante de amor, de comprensión, de amistad y muchas cosas, ¿no? Porque era lo que era mi búsqueda en mi momento antes de la conversión. Y claro, se me acerca esa persona y me habla en el nombre del Señor, diciéndome, mira, en tal momento que pasaste esto, ¿no? Y yo en ese momento dije, ¿qué? ¿What? No podía creer, igual escuché todo, la señora se fue, y yo dije, no, comencé a buscar pregunta lógica, ¿no? Dije, pucha, mamá le contó, o vino mis amigos y le contaron algo, y luego dije, nada, es imposible. Y en ese momento fue en el que ya di mi brazo al tercer. Y recuerdo clarísimo cuando dije, ya, Camu, no seas bruta o tonta. Acabas de decirle a Dios, háblame, dime que estás. Minutos después, o sea, gracias al Señor, bien, se te responde y tú dices, no, no es. Y ahí fue donde yo acepté, ¿no? Que su existencia, acepté su amor, porque en esas palabras que me dijo esta señora hablaba de un amor tan pleno que no lo había encontrado incluso ni en mis papás, ni en mis amigos, ni nada, sino solo ahí. Y ahí fue donde miré nuevamente el circulito y de ahí hasta ahora nunca más fue un circulito, sino fue la presencia viva de Jesús. Así que esa es la primera. De hecho, yo hablo mucho, por eso cuento una. Bueno, Camo, tampoco tanto, ¿no? O sea, de hecho es una experiencia que a muchas personas seguramente has podido compartir y seguramente ha significado también como cualquier, o sea, como todo testimonio, un impacto, un cambio en su vida, ¿no? Porque creo que todos hemos podido experimentar esto de tener a alguien que en algún momento nos habló de Dios en el momento correcto, en el momento adecuado, en el momento que Dios quiso, en el momento que lo necesitábamos.
no sé si Renzo nos puedes decir algo, pues, no sé si hubo ese alguien, al inicio comentaste acerca de tu novia, no sé si fue ella, de repente fue un amigo, ¿cómo tuviste algún amigo, alguna amistad que tuvo un impacto así en este proceso de conversión? Bueno, definitivamente creo que el entorno en el cual te encuentras influye mucho en el desarrollo de tu espiritualidad. O sea, definitivamente. Personalmente, Carla, que es mi novia, sí me ayudó un montón en este camino. Carlos, a los que poco lo conozcan, es una persona muy persistente en lo que quiere. Y parte de sus objetivos era que yo me convirtiera, era su objetivo. Y yo también estaba como que un poco en la posición que tenía Camu, de rebeldía, de confundido, definitivamente. Yo creo que lo único que podría decir, nunca palabra que me viene a la mente ahorita, que estaba confundido, lo que realmente quería. Y Carla me dio ese acompañamiento, inclusive el primer retiro que fui con ella fue prácticamente obligado a ir, porque yo no quería ir, fui obligado. Y obviamente a mí me motivó mucho el hecho de que estar bien con Carla, y obviamente recién estábamos saliendo, teníamos varios meses, pero obviamente me gustaba, estaba con ella, entonces yo lo vi como un gancho, ya bueno, si a ella le gusta estar cerca de Dios, bueno, estaré con ella, la acompañaré, pero finalmente no era algo que partía una decisión mía, sino es porque yo quería estar bien con ella en ese momento y es porque a ella le gustaba. Obviamente, ese acompañamiento poco a poco me empezó a dar mucho conocimiento y aprendizaje de lo que era vivir una vida en cristiandad. Entonces, yo creo que sí, el entorno es importante. Carla, de hecho, voy a vivir eternamente agradecido con ella porque definitivamente que me haya ayudado a mi conversión es el regalo más grande que una persona te puede entregar, definitivamente. Pese a que mis padres son también católicos, pero yo también tenía ese punto de rebeldía, como ya decía, de querer dar la cola. Yo era bien contreras, de chibolo, entonces, obviamente, si mis padres decían A, yo iba a decir B. Entonces, creo que encontrar una persona, ¿no?, de misma edad que también me refleje y me regale un poco de su tiempo para que me ayude a convertirme, o sea, fue realmente genial para mí. Entonces, sí, el entorno es muy importante y donde te desarrollas también. Sí, yo también creo lo mismo, ¿no? O sea, es real, el entorno ayuda muchísimo. Yo aquí en el cole, en San Agustín, ¿no?, donde estudié, todos se confirmaban, todos se confirmaban en cuarto de secundaria, ¿no? Y también con un poco de esta rebeldía y no entender la fe, yo no estuve en la confirma, solo estuve hasta una parte, hasta el primer retiro abierto, ¿no?, el famoso retiro abierto, en donde un fraile, que no voy a decir su nombre porque no viene al caso, preguntó molesto y dijo, si alguien no quiere estar aquí, que levante la mano y se va a su casa, ¿no? Y yo, simplemente por darle la contra, levanté la mano y llamó a mi papá y me dijo, pero no te confirma, no me confirma, no pasa nada, ¿no? No se cae el mundo por no confirmarme. Y así, no me confirmé en cuarto y recién en quinto es que me invitan a un retiro y es ahí donde, de tanto insistir, yo me animo a dar este paso. Pero sin un entorno como este hubiese sido muy difícil, ¿no?, que yo hoy sea fraile, sacerdote, ¿no? O sea, porque fue el entorno el que me puso a Jesús muy cerquita y que yo podía tomar una decisión eh, de aceptarlo finalmente, ¿no? Sí, el entorno ayuda muchísimo, Cierto. nos prepara para, ¿no? Es como la tierra que la van moviendo y Jesús ya pone la semilla. Y haciendo un contraste un poco con la vida de San Agustín, podemos decir de que podemos identificar a un Alipio, un San Ambrosio, como personas que influyeron en su conversión. No sé si nos puedes contar un poco, Mónica, Santa Mónica, no sé si nos puedes contar un poquito sobre estos personajes, Fray Miguel. sí, claro. Santa Mónica era una mujer muy persistente, ¿no? O sea, Renzo ha dicho que Carlita es persistente, propositiva, pero Santa Mónica era de un temple impresionante, ¿no? Donde iba Agustín,
la mamá viajaba y estaba ahí detrás del hijo. De hecho, hay esta famosa frase, ¿no? Un hijo de tantas lágrimas no se va a perder. Dice, las confesiones dice que un obispo lo dijo, no dice que fue San Ambrosio, pero refleja esta mujer que iba donde los obispos, lloraba, contaba la historia de su hijo, pedía que le apoyen para que se convierta. San Agustín viajaba y iba detrás a Milán, Roma, siempre estaba al lado de Agustín para apoyarlo y para presentarle a Jesús. Entonces, Mónica tiene esta valentía, esta fuerza para en todo momento acompañar, yo diría acompañar e interceder. Son como dos grandes verbos, dos grandes acciones que acompaña a Mónica. Acompañar e interceder. La figura de Ambrosio es interesante, ¿no? Porque Agustín despreciaba la Biblia, la escritura la despreciaba, no la entendía y le parecía una cosa para ignorantes, mitos, como mucha gente también cree hoy, ¿no? Dice, ¿cómo en 7 días va a ser la creación? No tiene sentido eso, ¿no? La fe es para gente ignorante, débil, ¿no? Entonces Agustín también tenía esta cuota de soberbia, pero cuando Ambrosio le descubre que la Biblia no se tiene que interpretar de un modo literal, sino también alegórico, entender que hay muchas imágenes y que hay que entender la sabiduría que hay detrás de estas imágenes bíblicas, Agustín descubre todo un mundo y empieza a acercarse a la Escritura. Entonces, si Mónica tiene esta figura o estos verbos de acompañar e interceder, San Ambrosio le muestra la verdad cristiana, la sabiduría cristiana de un modo especial, ¿no? Lo acerca a la Escritura. Y de hecho será San Ambrosio quien bautice a San Agustín en Milán. San Ambrosio quien lo bautiza, con sus 32 años para 33. Por tanto, le abre la puerta de la iglesia, por así decirlo, ¿no? Ambrosio es aquella persona que le abre la puerta de la iglesia para que Agustín pueda entrar en ella. Y la figura de Alipio es de su padre, pues, de toda la vida, ¿no? Su compañero. A mí me gusta mucho la figura de Alipio por la humildad que tiene, porque San Agustín abre Romanos 13:13 y le toca este texto, ¿no? Nada de borrachera, ni comilonas, nada de desenfreno, ni lujuria, revístanse de Jesucristo. Y Alipio coge este mismo texto, lo abre, y lo que sigue en el texto bíblico es, acojan al débil en la fe. Y Alipio asume que él es el débil en la fe que tiene que ser acogido por Agustín. O sea, aquí una humildad, una sencillez de querer acompañarlo, una humildad y sencillez, decir, somos amigos, esto lo hacemos juntos. Ese caminar mano a mano de Alipio es muy, muy bonito, ¿no? Las cartas que le escribe San Agustín a Alipio en las noches, después de trabajar todo el día, son muy hermosas, ¿no? Realmente vale la pena. Y de hecho Alipio llega a ser obispo también. Entonces, antes que San Agustín, si no me equivoco, ¿no? Sí, incluso antes de San Agustín. Entonces, son dos amigos que logran el mismo propósito, que hacen el mismo itinerario espiritual también. Sí, efectivamente, tres personas, esas tres figuras acompañan a Agustín en su camino de conversión y lo apoyan y logran también una vocación juntos, ¿no? Como con Alipio. Claro, Fray, y una pregunta. Con respecto a esas 3 personas, o sea, si también lo situamos a la actualidad, o sea, San Ambrosio veíamos como más un guía, ¿no? Un guía Sí. de San Agustín, veíamos a San Alipio, más como ese compañero, ese amigo fiel, ¿no? Que podemos encontrar hoy en día en la comunidad que nos encontremos también, ¿no? Y también la madre de San Agustín también, que fue un personaje importante en intercesión y conversión de San Agustín, o sea, cómo de repente nosotros para entender, podemos situar a estas 3 personas dentro de nuestra vida también, ¿no? O de repente identificarlas y saber que nos puedan ayudar a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, personas que no tengan un guía espiritual, ¿no? Un director espiritual. Entonces, ¿qué tan importante hoy en día son esos pilares que ayudaron a San Agustín también? ¿Cómo lo consideras? Creo que es fundamental lo que dices, ¿no? Encontrar estos roles en nuestra vida. A veces creemos, porque siempre andamos con una cuota de soberbia, ¿no? Creemos que solos vamos a poder encontrar la verdad de buenas a primera. No, yo puedo por mi propia cuenta, no lo decimos quizás así literalmente, pero está de fondo,
esa vocecita que nos dice, no, yo por mi propia cuenta puedo encontrar la verdad de esto, yo por mi propia cuenta puedo hacer esto o aquello. Eh, y eso termina aislándonos y haciendo un camino solos, y todos somos muy torpes para las cosas espirituales, ¿no? O sea, hay una torpeza grandísima. Dice Romanos 8 que nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. O sea, somos muy torpes para la vida espiritual, para entender estas cosas, porque no las vemos. Como no las vemos, nos confundimos muy rápidamente. Efectivamente, un Ambrosio puede ser tu director espiritual, puede ser aquel catequista que te ha acompañado en un proceso. Y si no tienes un director espiritual, no tienes ese hermano mayor en una comunidad, quizá que, o tu asesor, por ejemplo, de comunidad, o tu catequista, este proceso de conversión que requiere esta humildad, te tiene que empujar a buscar este acompañamiento, ¿no? En humildad decir, mira, yo solo no puedo, soy torpe para estas cosas espirituales, voy a buscar ayuda. Y ahí aparece tu Ambrosio. Ese voy a buscar ayuda, aparece tu Ambrosio. Quizá tu Alipio es tu hermano de comunidad, aquella persona que todas las cosas que no entiendes se las compartes, ¿no? Oye, mira, estaba rezando y me acordé de la serie de Netflix que estaba viendo y al final no recé nada, me quedé pensando en el siguiente capítulo. Esas cosas que son como tu cómplice, ¿no? Y que sabes que te va a escuchar y no te va a juzgar ni nada, sino que puede ser sumamente horizontal. Y a veces nos callamos y nos ahogamos en un vaso de agua porque no nos acercamos a ese compañero, a esa compañera, a ese amigo, a esa amiga, que nos permite generar mucha fraternidad. Entonces, busquemos nuestro Ambrosio, busquemos nuestro Alipio, nuestro amigo, nuestro hermano de comunidad, aquella persona que tenemos total confianza y podemos hablarle sin filtros, ¿no? Y aparece Mónica como la familia. Y es interesante porque la familia es esta iglesia doméstica. Y así tu papá, tu mamá no sea sumamente creyente, no vaya a misa todos los domingos, la familia es un espacio donde el amor brota con mucho poder, porque hay un amor casi natural, ¿no? Y donde hay amor, ahí está Dios. Por tanto, el hogar siempre va a ser un lugar donde uno pueda descubrir a Dios de un modo especial. A veces por el calor humano, por el amor que te dan, y también por la ausencia, muchas veces, ¿no? Esa frialdad que puede haber en casa puede ser también como un trampolín para buscar a Dios de un modo especial. Por tanto, acercarse a la casa, al hogar, también con esa reverencia de que ese es un lugar de la presencia de Dios, como un templo. Decía aquí en la misa el padre Pablo hace unos domingos, decía esta frase, que creo que ha salido también por redes, ¿no? El demonio aparece y le dice a Dios, oye Dios, se han cerrado tus iglesias, ¿no? Y Dios le responde, pero se ha abierto una en cada casa. Creo que esta figura también es muy cierta y va muy de la mano con la figura de Mónica. Entonces tienes un Ambrosio, tu Alipio y tu Mónica, esta Mónica tiene mucha fuerza ahora en la cuarentena, ¿no? Bien, genial. Justamente entre las cosas que mencionabas, yo quería preguntarle a Camu, no sé, ¿qué impacto tiene en tu conversión tu comunidad? La comunidad que tuviste, la comunidad que tienes ahora. No sé si nos puedes contar un poquito al respecto de tu vida comunitaria y el impacto que tuvo en tu conversión, ¿no? Ya, bravazo. Yo soy la de las experiencias acá. Sí. Okay. Bueno, de hecho, fue súper importante. Mi comunidad, bueno, yo estoy en comunio y desde el 2009 que terminé mi confirmación. Entonces este año solo, gracias al Señor, cumplo casi 11 años, pues, ¿no? Es un montón. Entonces, sí, 11 años, ni yo puedo creerlo. Y yo creo que ha sido súper básico, ¿no? De hecho, ahorita cuando comentaban un poco de la imagen de Santa Mónica, San Ambrosio y de Alipio, yo en algún momento cuando compartí cuando era asesora de Corinto, con Miguel, pero justo cuando Miguel se fue, de hecho una vez hablamos sobre San Agustín y lo acabo de recordar, porque mis chicos eran un chiste esa comunidad, pues era una comunidad muy graciosa, eran muy locos, pero a la vez muy inteligentes, ¿no? Eran muy hábiles al captar la información. Y una vez hicimos una analogía justo de la comunidad con la vida de San Agustín en ese tema, ¿no? De encontrar, por ejemplo, lo que decías, ¿no? De Alipio,
a tu hermano de comunidad, ¿no? El que te acompaña, el que camina contigo. Después de encontrar a Ambrosio como tu asesor, ¿no? Que era un fraile o algún hermano mayor. Y de la misma comunidad también encontrar a Mónica como ponte la coordinación o la coordinadora, el secretario de tu comunidad, que son los que están ahí dedo atrás de nosotros para hacernos acordar de todas las cosas. Yo he sido también coordinadora, pero justo por eso, pues, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres imágenes, esas tres comparaciones, ¿no? De la comunidad en sí también ha sido muy importante en mi vida, ¿no? Yo he tenido muchos asesores, la mayoría han sido frailes, los frailes del seminario. Todos los frailes que venían eran nuestros asesores, era muy gracioso. Mira, sí. Y pues ya hemos tenido a Fray Paulo, a Padre Gustavo, en algún momento al Padre Hans. Alex, a Hans, Hernández, el Padre Alex, ¿qué más? Padre Miguel. O sea, hemos tenido absolutamente la mayoría de sacerdotes y yo creo que ha sido básica su presencia, ¿no? De cada uno de estos. Cada uno ha tenido como que un tinte especial y también ha repercutido mucho en mi vida, ¿no? Yo soy de las personas que cuando tomo cariño a algún momento de mi vida, y aparte mi comunidad es un espacio donde yo me abro mucho, ¿no? Los que me conocen por ahí, yo cuando estoy en comunidad o con personas muy cercanas a mí, como es mi comunidad, yo soy un loco, o sea, soy Camu en transparente por sí, ¿no? Entonces, y ahí yo comentaba de todo, o sea, no había máscara alguna, y mi comunidad ha sido un regalo que el Señor me ha dado, entonces ha sido muy importante porque siempre he tenido dentro de mis hermanos diversas experiencias con las cuales diversas visiones de la vida que de repente yo no las tenía, ¿no? En cuanto a mi fe, en cuanto a mis heridas, en cuanto a diversos temas que iban apareciendo entre mí, yo lo compartía y por ahí el fraile me comentaba algo, una de mis hermanas me comentaba otra cosa y entonces, de hecho, era muy rico. Y por último, por ejemplo, el año pasado también, yo que me fui en misión, compartí con varias hermanas que eran diferentes a mí, o sea, eran absolutamente diferentes a mí. Y buscábamos mucho el vivir comunidad porque estábamos lejos de nuestro lugar, pues no, acá todos tienen su comunidad, súper lindo, súper rico, pero al final te encuentras en otro lugar y cuando encuentras a personas que también buscan lo mismo que tú, también encontré esa misma imagen, ¿no? De Camu con un montón de ideas, pensando tomar diferentes decisiones en su vida, pero al encontrar alguna hermana muy diferente a mí, con otra imagen, a encontrar otra hermana muy diferente a mí, con otra historia, y va haciendo de que se vuelva mucha más rica, mucha más sabia, por así decirlo, mi decisión que tome, o la idea que queda en mi corazón, o por dónde iba avanzando mi fe. Incluso otro punto importante es la corrección fraterna, era súper básica, o sea, es algo que a mí, yo creo que Camu es a base de corrección fraterna siempre, o sea, siempre me han tocado justo a las personas más cercanas a mí, en mi comunidad, en mi entorno, son personas que corrigen mucho. Entonces, me ha pasado de que siempre, paso que daba, mira, esto, y en realidad yo agradecía mucho al Señor, porque yo me considero una persona súper imperfecta, sí, súper, y gracias a estas personas, que muchos han estado en mi comunidad, o muchos han sido las personas que también han sido en mi comunidad, en otro entorno, es como yo he podido ir corrigiendo, porque al fin y al cabo, si no son ellos quienes me conocen, quienes ven día a día y me comentan mis errores de esa manera, ¿de qué manera yo crezco? Entonces yo creo que ha sido también punto base en mi formación, en mi conversión y en mi camino hasta ahora. Eso. Chévere, Camo. No quería convertirte en la chica de las anécdotas, pero de hecho me gana la curiosidad de saber qué es lo que tú, al menos con los años que llevas en comunio, en las distintas comunidades que has estado, bueno, ese tipo de experiencia, ¿no? Lo que me lleva a preguntar, no sé, amigo Renzo, si nos puedes contar un poquito, pero más allá de contar de repente de forma personal, ¿cómo te relacionas tú directamente con San Agustín y de qué manera crees que él ha dejado alguna herramienta, ¿no? Algún tipo de herencia para nosotros para poder usar, para poder aprender, para poder seguir a Jesús, para poder, no sé, cómo
no sé si nos puedes contar un poquito cómo ha sido también esta experiencia tuya. Sí, definitivamente creo que la conversión de San Agustín me llega un montón porque a veces nosotros, y yo lo digo desde un punto de vista cuando no era católico, no era practicante, veía a las personas creyentes como perfectas, ¿no? Que nunca se equivocaban, ¿no? O sea, tenemos ese posicionamiento, ¿no? De que, bueno, ellos son santitos, todo está bien en su vida, pero a veces no sabemos el pasado, ¿no? O cómo llegó esas personas a ese punto. Entonces creo que esto también es importante, porque creo que San Agustín nos da las dos caras de la moneda, ¿no? Ha vivido una vida de repente pagana también, y luego su conversión es como que a mí particularmente me dice mucho, me dice que obviamente nunca es tarde, sobre todo por la edad de su conversión, nunca es tarde para seguir el camino de Dios. Entonces, creo que eso es importante interiorizarlo, ¿no? Y reflexionarlo sobre todo, de que además que, primero, nunca es tarde y además posiblemente hayas llevado una vida desordenada o crees que no tienes un rumbo, pero aún así hay una salida, ¿no? Hay una salida en que cuál dirigir tu vida. Eh, yo creo que también lo que nos deja, sobre todo San Agustín, es el vivir en comunidad, que para mí me sirvió un montón, que es otra cosa importante que nos deja San Agustín, ¿no? Aquí apuntaba una frase que también decía, necesitamos de los otros para ser nosotros. Y creo que esto engloba mucho el vivir en comunidad y cómo de repente solo es un poco más difícil este camino, ¿no? A diferencia de poder vivirlo en comunidad, que a mí, como ya lo decía, me ayudó bastante a construir, a encontrar personas que creían exactamente lo mismo que yo y sobre todo de querer ayudar, ¿no? De querer ayudarme y ayudarnos entre todos a poder salir adelante. Entonces, creo que ese es uno de los puntos más importantes que para mí San Agustín me ha dejado. Y sobre todo, lo mencionaba al inicio también, de la búsqueda de conocimiento, que creo que también es importante, que siempre San Agustín, como doctor de la iglesia, también nos dejó, ¿no? Una persona muy instruida y que buscaba siempre, sobre todo con los libros que hizo, ¿no? De poder compartir todo ese conocimiento con los demás. Que de hecho, también deberíamos estar llamados a eso, al conocimiento. Con lo que has compartido, por ejemplo, personalmente, en algún momento me pasó cuando, igual, yo a comunio me convierto y me pasó algo muy curioso, ¿no? Cuando me explicaban y me explicaron los 3 pilares de la orden, del carisma agustino, me hablaban acerca, pues, del maestro de interioridad, hermano de comunidad y apóstol de la iglesia, y fue imposible para mí no identificarme de lleno, a pleno, con el carisma, ¿no? Porque toda mi vida buscaba algo, toda mi vida estaba en este deseo de encontrar el amor, de encontrar para qué estoy aquí, ¿no? Y la vida interior, cuando me la presentaban, decía, esto es lo que buscaba. Y luego cuando me decían, y vamos a vivir en comunidad, y necesitaba en mi vida un espacio en el cual yo pudiera confiar y compartir con las personas, poder creer también con un grupo de hermanos, y me pareció espectacular. Y luego me presentan el apóstol de la iglesia y que vamos a servir. Y es como que ya, ¿para qué más? No quiero más, vamos con todo, listo. Vamos a evangelizar, a cambiar el mundo. Y la herencia de San Agustín a ese nivel, a mí me impactó de manera integral toda mi vida, en todas mis dimensiones. Lo que generó también, en mi caso, una conversión, pues ya, o sea, mi viejita cuenta, porque mi viejita es mi Santa Mónica, AR me dice, siempre cuenta, ¿no? Cuando las tías preguntan, Kevin que fue el viernes fue un retiro y el domingo ya era otra persona. Me regresaron otra persona y nunca más volvió a ser la persona que fue antes de ese viernes. Y me queda a mí, personalmente, esos momentos, esa herencia que San Agustín, que al día de hoy yo recibí pues, por parte de la orden. Un poco para ver si Fray nos puede dar una que otra lucecita por ahí. Perdón, ¿de qué forma crees que se relaciona al día de hoy el discurso de la vida agustiniana con el mensaje actual que transmite el Papa, ¿no? ¿Cuál crees que es el así? Y ya para el resto de repente que quieran también sumarse, ¿cuál es el aporte de los agustinos a la iglesia? Es una pregunta así, pero picante. No sé, a ver,
Por ahí, si puede comenzar un poquito. Muy buena tu pregunta, Kevin, ¿ah? Pensaste. Me ha sorprendido, debo admitirlo. Creo que hay muchos aportes de San Agustín, ¿no? Muchísimos. Yo rescataría, yo rescataría algunos. Vuelvo al amor, porque el amor es un tema universal. Por tanto, siempre va a ser actual en la humanidad, volver al amor. Otro elemento que rescataría de San Agustín para la actualidad, junto con el amor, y para estos tiempos de cuarentena, de pandemia, es volver a la escritura. No tenemos la confesión, no tenemos la Eucaristía. Ustedes no la tienen, ¿no? Yo sí la tengo. No la tienen, no tienen los sacramentos, no tienen los sacramentos, Me voy. pero tenemos la escritura, tenemos la escritura. Como que soy sacerdote, tome, la... Claro, una cosa así. Tenemos la escritura. Y la escritura también es alimento espiritual. A veces nuestra fe está muy sacramentalizada. Exacto. Y los sacramentos son buenos, ¿no? Evidentemente, pero redescubrir la Biblia, la escritura en estos tiempos es sumamente importante. Ayer estaba conversando con un amigo y le mandaba una parte del catecismo en donde dice que leer la Biblia, rezar el Padre Nuestro, contribuye al perdón de los pecados, por ejemplo. Son una de estas ideas interesantes que están en el catecismo, está en la doctrina de la Iglesia, pero las tenemos como enterradas debajo de la cama y apenas sabemos de su existencia. Por tanto, Agustín, en su proceso de conversión, la Biblia resulta fundamental, ¿no? Tarde te amé, belleza tan antigua tan nueva, y es la expresión esta, heriste mi corazón con tu palabra y te amé. De hecho, en latín usa, en algunas traducciones el verbo es vulneratur, ¿no? Me vulneraste, me heriste, me dejaste indefenso con tu palabra y te amé. ¿Cuánto bien nos haría en este tiempo volver a la Biblia y ver la palabra como un alimento? Cuando uno estudia, por ejemplo, liturgia, el lugar donde en la misa se pone la lectura se le llama ambón, ¿no? Y es como un pequeño altar. De hecho, está como el altar del eucarístico y el altar de la palabra. Son dos altares, son dos mesas, por así decirlo, donde nos podemos nutrir de un alimento. Y para Agustín la palabra va a ser fundamental. De hecho, San Agustín comentó cada uno de los salmos. Los 150 salmos San Agustín los comentó. Tiene comentario a todo el Evangelio de Juan, tiene un montón de... Por todos lados San Agustín respira Biblia. Cuán importante para nosotros es volver a redescubrirla y alimentarnos de ella. En la Biblia, si estás frustrado, si estás cansado, hay pasajes bíblicos que te van a entender, que te vas a sentir identificado, te pueden consolar. Estás alegre, estás lleno de júbilo, quieres alabar a Dios, en la Biblia vas a encontrar también esos pasajes. Te sientas como te sientas, en la Escritura vas a encontrar esa experiencia humana, y cuando encuentras en la Biblia esa experiencia que tú estás sintiendo, te sientes acompañado por Dios. Creo que esa clave hoy en día de volver a la Escritura es fundamental. ¿Qué te parece? Justamente iba a mencionar algo acerca de la lectio, pero pues te adelantaste, tú ya le diste de antemano algo que creo que era importante señalar, ¿no? La lectura de la palabra y pues de repente en comunidad, bueno, personalmente en comunidad con nuestras familias, lo mencionamos antes, ¿no? Hacer lectio, qué buena... qué buena manera, qué buena práctica, qué buena costumbre, qué buena acción el poder hacer eso, ¿no? Sí, sobre todo recordarnos, ¿no? De que el Evangelio, la palabra, ¿no? La lectura también es alimento. O sea, justo lo apuntaba lo que estás diciendo, Bray, porque es muy cierto, ¿no? A veces nosotros vivimos, y he escuchado a muchos amigos también hablar de católicos que necesitan el sacramento y obviamente se entiende, como a mí también me pasa, pero también no buscamos otras alternativas como es la lectura, ¿no? Entonces, qué importante lo que nos compartes ahora, de hecho. Sí, de hecho, volviendo a hacer la de las experiencias, es algo que a mí, que ponte, en mi familia está ayudando muchísimo, al menos en este tiempo de cuarentena he podido construir una lista de hecho hay internet, y en estas Biblias gigantes de las familias también hay listas
pero bueno, yo construí la personal en cuanto a, ponte, cuando, lo que decía Miguel, ¿no? Cuando me sienta alegre, lee tal, cuando me sienta, y tengo, o cuando quiero confesarme, lee tal salmo, ¿no? Porque no puedo, entonces es esa, o sea, está siendo como que demasiado rico el tener a la lectura como o sea, a la Biblia como fuente de, no sé, de la gracia que ahorita tenemos en casa, pues, ¿no? Porque sí, como para todos es muy duro el no poder comulgar, el no poder confesarse, el tener el Santísimo así en la pantalla. Pero claro, teniendo la palabra y junto a la palabra, o sea, lo más bonito, las promesas del Señor, es, no sé, ponte lo que me sostiene ahora en familia y cuando comparto con algunos hermanos es así, parecido. Eso. Bueno, igual les agradecemos mucho. El tiempo pues se nos ha acabado, ha quedado un poco corto. En verdad me hubiera encantado seguir conversando. Pero bueno, nada. Nos veremos la próxima vez, la próxima ocasión para hablar seguramente de Santa Mónica, que creo que también es un tema amplio por conversar. Así que bueno, no sé si se quieren despedir de la gente que nos está viendo en este momento. Right. Sí, animarlos a hacer este camino de conversión. Conversión, a veces lo miramos con miedo, ¿no? Porque, tengo que dejar de hacer cosas, tengo que cambiar, pero siempre es un cambio para recibir algo más grande. Yo creo que esa idea es fundamental cuando hacemos y nos acercamos a esta experiencia de conversión. Voy a cambiar porque voy a recibir algo mayor, algo mejor. Y animarlos a hacer este camino precisamente ahorita, en el tiempo pascual, en donde Cristo resucitado está caminando, está vivo, está entre nosotros de un modo especial, derramando su Espíritu Santo. ¿Qué mejor momento que ahorita para pedir esta gracia de conversión, de acogerlo, ¿no? Mucho ánimo y a seguir viviendo el tiempo pascual con mucha fuerza. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Escucha, no, en realidad solo que gracias. Espero que les haya servido mis experiencias, siempre disponibles para quien necesite un poco de eso y motivar a que tengan paciencia también consigo mismo, que es un proceso, ¿no? A veces también me pasa en mi historia que me desespero, ¿no? Y digo, pucha, hubiera preferido que como San Agustín me haya convertido a los 31, ¿no? Para ser más madura y esto, pero después digo, pucha, si no, o sea, llevo 10 años en eso, si me hace difícil de ese año, en los 31 iba a ser muy difícil, entonces en realidad es un camino con mucha paciencia, pero también, o sea, perseverancia, ¿no? También está el deseo del corazón de abrirlo para poder recibir lo que el Señor quiera dar, y eso. Muchas gracias por escuchar. Bien, yo también creo que me toca. Gracias, Kevin, a todos, de hecho, al equipo también por invitarme. Espero haber aportado un poquito dentro de esa charla, este conversatorio. Igual yo siempre invito a la formación, creo que es importante, ¿no? La formación, así como nos formamos en la universidad, en el trabajo, para lograr objetivos, creo que también el seguir con este camino de Dios creo que también requiere una formación, pero sin embargo también considero que hay que ser flexible, sobre todo en estos tiempos, para no llegar a frustraciones. Entonces, creo que eso, y también, bueno, si me dan unos segundos, invitarlos también, con mi novia tengo un blog que se llama Los Queridos, donde compartimos un poco acerca de amor propio y verdadero, así que los invitamos también a seguirnos por ahí. Está bien, hermano, muchas gracias. Si no me decías, yo lo iba a mencionar, ¿eh? Igual lo iba a mencionar. Vale la pena. Sigan el blog Los Queridos. ¿Quién es tu San Ambrosio? Bueno, he tenido diversos en mi vida, pero creo que considero mucho a mis directores espirituales, ¿no? Y a mis mejores amigos sacerdotes. Uno, dime un nombre. Fray Miguel Oblitas. Padre Santiago, que es mi director espiritual. Tengo uno más, que de hecho Fray Miguel también me está ayudando mucho en camino al matrimonio, así que también quiero considerar. El padre Ángelo Costa. ¿Quién es Alipio en tu vida? Alipio, yo considero a Josías, que era mi hermano en comunidad, que lo considero bastante. ¿Tú también, Kevin? No, mentira, tú no. No, Josías sobre todo, Josías. Sí, solo hay que escoger a uno. Mi Alipio, tengo dos grandes, Katy y Eliana, que son mis hermanas de comunidad. Fray Mario Valdivia. ¿Quién es tu Santa Mónica? Y mi mamá también es como que parte de mi Santa Mónica porque siempre ha estado velando por mi fe.
Mi mamá. Yo creo que mi mamá y creo que Carla también, ambas creo que han cumplido un rol importante en mi conversión. ¿Eres San Agustín o Agustín? Agustín, inquieto. Yo creo que soy ambos a veces, pero creo que he pasado por etapas de ambas personas. Yo creo que estoy en camino a ser San Agustín, todavía me falta mucho, entonces por ahí no tengo una decisión tan concreta. Uy, esa pregunta. No sé, se supone que debería ser San Agustín, pero como les dije, es un proceso, entonces soy Agustín, San Agustín, Agustín, San Agustín, Agustín, San Agustín, así. Ok, cierra con esto, por favor. ¿Cuál es tu frase favorita de San Agustín? La que, bueno, compartía que era necesitamos de los otros para ser nosotros. Ama y es lo que quieras. Excelente, muy bien, hermano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, bendiciones. Igual a todos los que están aquí, no sé quiénes van a estar, activar su cámara, su micro, pero ya terminamos, en principio. Muchas gracias, gracias por su aporte, por su tiempo y por sus experiencias. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias. Chao. Gracias. Chao, nos vemos.